Hay preguntas que todos llevamos dentro, pero que casi nadie se atreve a hacer en voz alta. Preguntas que aparecen a las 3 de la madrugada, cuando el silencio pesa demasiado y la mente empieza a vagar por lugares incómodos. Una de esas preguntas es esta: ¿qué le pasa realmente a tu cuerpo cuando mueres y la tierra te recibe? No hablo de lo que te han contado en un funeral, ni de lo que aparece en las películas. Hablo de la verdad biológica, química y casi poética de lo que ocurre cuando un cuerpo humano regresa al lugar del que, en cierta forma, nunca se fue del todo. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de la gente evita pensar. Y no lo vamos a hacer con miedo, sino con la misma curiosidad con la que un filósofo se sienta frente a un atardecer y se pregunta qué hay más allá del horizonte. Porque entender lo que le pasa a tu cuerpo bajo la tierra no es un ejercicio morboso, es quizás una de las reflexiones más profundas que puedes tener sobre lo que significa estar vivo. Si alguna vez te has preguntado qué queda de ti cuando desapareces, si la tierra realmente te olvida, o si hay algo tuyo que permanece de una forma que jamás imaginaste, has llegado al vídeo correcto. Vamos a descubrirlo juntos. Para entender este viaje, primero necesitamos dar un paso atrás. Hace más de 100.000 años, en una cueva de la actual Irak, un grupo de neandertales colocó a uno de los suyos en el suelo, lo rodeó de flores y lo dejó descansar. No había ataúd, no había ceremonia elaborada, solo tierra y el gesto silencioso de reconocer que algo valioso se había ido. Ese fue probablemente el primer entierro de la historia. Durante decenas de miles de años, todas las culturas del mundo enterraron a sus muertos de la misma manera. La tierra era vista no como un lugar de olvido, sino como un vientre, un lugar de transformación. El ataúd tal como lo conocemos hoy se popularizó en Europa y América durante el siglo XIX, cuando la muerte empezó a convertirse en una industria. De repente, separar el cuerpo de la tierra parecía más higiénico, más civilizado, pero también, sin que nadie lo dijera en voz alta, rompía un ciclo que había funcionado durante milenios. Pero entonces surge la pregunta real: si no hay ataúd, si no hay barrera, si el cuerpo queda directamente en contacto con la tierra, ¿qué ocurre exactamente? La respuesta comienza en el momento en que el corazón se detiene. El cuerpo no muere de golpe. Lo que ocurre es más parecido a un apagado gradual, como cuando una ciudad entera va perdiendo la luz, barrio a barrio, calle a calle, hasta que solo queda oscuridad. Las células, sin oxígeno, empiezan a consumirse a sí mismas. Este proceso se llama autólisis, que literalmente significa autodigestión. Las enzimas que tus propias células usaban para funcionar quedan liberadas sin control y comienzan a descomponer todo desde dentro. Al mismo tiempo, la temperatura corporal desciende aproximadamente 1 grado por hora hasta igualarse con la del ambiente. La sangre se acumula por gravedad en las partes más bajas del cuerpo y los músculos alcanzan esa rigidez que todos hemos escuchado nombrar, el rigor mortis. Cuando no hay ataúd y la tierra está directamente en contacto con la piel, la tierra reacciona de inmediato. No es simplemente tierra inerte, es un ecosistema vivo, lleno de microorganismos que llevan millones de años haciendo exactamente una cosa: transformar la materia orgánica en vida nueva. Y en el momento en que tu cuerpo toca ese suelo, ese ecosistema lo reconoce y empieza a actuar. Si las primeras horas son el preludio, los días siguientes son el primer gran movimiento de la sinfonía, y el director de orquesta no viene de fuera, viene de dentro de ti. Durante toda tu vida, tu intestino ha albergado billones de microorganismos, bacterias, hongos, virus, una comunidad entera que vivía contigo, ayudándote a digerir, a defenderte,
a mantenerte en equilibrio. Ahora, sin las barreras del sistema inmune para contenerlos, hacen algo completamente natural: se expanden. Comienzan a liberar gases como metano, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. El cuerpo empieza a hincharse desde dentro, en lo que se conoce como bloat. Entre el segundo y el quinto día, esa tensión llega a su límite y el cuerpo se abre hacia la tierra. Los fluidos que libera son extraordinariamente ricos en nutrientes: nitrógeno, fósforo, carbono, calcio. Los mismos elementos que las plantas necesitan para crecer, tu cuerpo, al descomponerse, los entrega de forma directa y generosa al suelo que lo recibe. Hay una palabra en ecología que no se enseña en los colegios, pero que debería conocer todo el mundo: necrobioma. Es el nombre que los científicos dan a la comunidad de organismos que aparecen alrededor de un cuerpo en descomposición. Las moscas llegan en minutos, capaces de detectar los primeros gases desde kilómetros de distancia. Detrás de ellas llegan los escarabajos, los ácaros, los nemátodos, cada uno especializado en una etapa concreta del proceso, como si la naturaleza hubiera diseñado una cadena de producción perfecta. Y luego están los hongos. Sus filamentos microscópicos penetran en los tejidos y continúan la descomposición donde las bacterias han dejado su trabajo a medias. Toda esta actividad genera lo que los científicos llaman una isla de descomposición de cadáver, una zona del suelo cuya concentración de nutrientes puede ser hasta 10 veces superior a la del suelo circundante, extraordinariamente fértil durante años. No desapareces cuando mueres, te redistribuyes, te conviertes en parte del paisaje de una forma que ningún monumento podría replicar. Aunque el cuerpo haya desaparecido por completo, el suelo guarda una memoria. No una memoria poética, una memoria real y medible. Los fluidos que el cuerpo libera al descomponerse impregnan el suelo dejando una huella molecular única: nitrógeno, fósforo, ácidos grasos, compuestos sulfurados, una firma tan específica que los científicos forenses han aprendido a reconocerla con precisión. Gran parte de lo que sabemos sobre enterramientos antiguos no viene de los huesos, sino del suelo. Los arqueólogos buscan estas anomalías químicas que delatan la presencia de un cuerpo aunque no quede nada sólido. Estamos hablando de personas que murieron hace 20.000 años, de las que no conocemos el nombre ni la historia, pero el suelo las recuerda. El suelo lleva milenios guardando la evidencia silenciosa de su existencia. Es como si la tierra escribiera una pequeña nota sobre cada uno de los que regresa a ella, en la lengua más antigua que existe, la lengua de la química. Los huesos son la última frontera. Cuando todo lo demás ha desaparecido, los huesos permanecen. Pero incluso ellos, con el tiempo suficiente, acaban rindiéndose. Un suelo alcalino puede conservar restos óseos durante siglos o milenios. Un suelo ácido, como el de los bosques de coníferas o las turberas, los disuelve en pocas décadas. La profundidad importa, la humedad importa, la temperatura importa. Hay regiones del norte de Europa donde los arqueólogos saben de antemano que no encontrarán huesos porque el suelo los ha consumido por completo. Los huesos son nuestra última palabra en el mundo físico. La última vez que la Tierra nos menciona de forma tangible antes de integrarnos por completo en su tejido. Y hay algo profundamente poético en saber que ni siquiera esa última palabra es eterna, que todo, absolutamente todo, vuelve al ciclo. En las últimas 2 décadas, un movimiento silencioso pero firme ha ganado fuerza en todo el mundo. Lo llaman muerte verde o natural burial, y su filosofía es sencilla: dejar que el cuerpo regrese a la tierra sin interrupciones, sin barreras, sin químicos. En el Reino Unido existen ya más de 300 cementerios de muerte verde. En Estados Unidos, el movimiento crece cada año entre generaciones jóvenes que cuestionan la industria funeraria tradicional. La cápsula Mundi es quizás la innovación más conocida. Una cápsula biodegradable de forma de huevo sobre la que se planta un árbol. No un cementerio de lápidas de piedra, sino un bosque donde cada árbol es, en cierta forma, alguien. El dato más impactante es este:
Un ataúd convencional puede tardar entre 20 y 80 años en descomponerse. Un cuerpo enterrado directamente en la tierra puede integrarse por completo en 1 o 2 años. La pregunta que este movimiento nos hace no es técnica, es filosófica. ¿Qué quieres dejar cuando te vayas? ¿Una caja que resiste bajo tierra o un bosque que crece sobre ella? Estás hecho de átomos. Átomos de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno. Esos átomos no los creaste tú. Formaron parte de estrellas que explotaron hace miles de millones de años, de océanos primitivos, de organismos que vivieron y murieron antes de que existiera ningún ser humano. En algún momento, ese material se organizó de una forma precisa que dio lugar a ti. Y cuando ese momento termine, esos átomos no desaparecerán, se convertirán en suelo, en raíces, en hojas, en lluvia, en aire, en algún otro ser vivo que un día también se preguntará qué hay más allá del horizonte. Epicuro decía que no deberíamos temer a la muerte, porque cuando ella está, nosotros no estamos. Pero hay algo que quizás Epicuro no vio con suficiente claridad, que en cierta forma siempre estamos, que somos una forma temporal que toma el universo para mirarse a sí mismo durante un instante. Carl Sagan lo expresó cuando dijo que somos polvo de estrellas, y tenía razón en un sentido más literal de lo que mucha gente cree. La Tierra no es un lugar donde las cosas terminan, es el lugar donde las cosas se transforman. Y tú, como todo lo que existe, eres parte de esa regla. Guarda la evidencia de que estuviste aquí, de que viviste, de que respiraste, de que un día te hiciste esta pregunta y quisiste conocer la respuesta. Y eso, de alguna forma, es suficiente. Antes de irte, quiero preguntarte algo. Ahora que conoces este viaje, ¿cambiaría algo en la forma en que piensas en tu propia muerte? ¿Te gustaría ser enterrado así, formando parte del ciclo? ¿O plantarías un árbol sobre ti? Déjamelo en los comentarios, porque estas son las conversaciones que más importan, las que normalmente no tenemos. Si este video te ha hecho pensar en algo que normalmente evitas pensar, es que ha cumplido su propósito. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en el próximo video, donde seguiremos haciendo exactamente esto: mirar de frente las preguntas que el mundo prefiere ignorar. Hasta pronto.